Entonces sabemos que va a haber una corriente de galvanómetro máximo y también va a haber un voltaje de galvanómetro máximo. Por si acaso, el galvanómetro que nosotros estamos manejando, hemos dicho que es un galvanómetro analógico, ¿no? Por lo que va a tener una polaridad que se debe respetar. ¿Ya? Entonces, esto es lo que nos indica. Y va a haber una tensión de entrada. Que es la tensión que vamos a querer. Porque todito esto va a ser nuestro equipo de medición. Y ese equipo de medición lo vamos a colocar en un circuito donde vamos a querer medir un determinado nivel de tensión. ¿Ya? Por lo que vamos a tener que realizar un divisor de tensión. Me dictan la fórmula del divisor de tensión. P1 es igual a R1 sobre R1 más R2 por el voltaje total. Perfecto. Me pueden volver a dictar en función, pero de los valores que estamos teniendo aquí. Se asume que uno de los datos es el voltaje de entrada. ¿Ya? Y vamos a suponer que también conocemos las resistencias. Entonces, lo que deberíamos hallar es el voltaje del galvanómetro máximo. Vamos a suponer que eso no conocemos. Entonces, por divisor de tensión, ¿cuál sería la fórmula? ¿Me pueden dictar cuál sería la fórmula por divisor de tensión? ¿Está Franklin Chira? Hola, ¿está Franklin Chira? ¿Me están escuchando? ¿Está Luis Quispe Siñani? Firma ingeniera. Ya, ¿cuál es el divisor de tensión? Díctame la fórmula. Sería el voltaje del canómetro por la resistencia
X sobre la resistencia equivalente. Ya, pero ¿cuál es la resistencia X? Mm. El R sub phi. No sé, tú dime. A ver. Luis Rodríguez. Luis Rodríguez está. Sí, ingeniera. ¿Cuál sería tu divisor de tensión utilizado? La fórmula, por favor. Sería la corriente. ¿Cuál cociente? Estamos hablando del divisor de tensión. Dígame la fórmula para el divisor de tensión. Pedro Barrientos. Firme, Inge. Dictame la fórmula para el divisor de tensión que vamos a utilizar en el circuito. Inge, ahorita no estoy en mi cuarto. Y Milenka Calle, dícteme el divisor de tensión. ¿Está Milenka Calle? Firme, Inge. Ya, dictame por favor el divisor de tensión. Es RI sobre RI más RSH, todo por voltaje. Por B, no. Díctame de nuevo RI. Sobre Ah, ya. RI más resistencia E. ¿Bien así? Sí, Listo, muchas gracias. Listo, chicos. Bueno, no sé qué está pasando. No pueden hacer un divisor de tensión. Eso está terrible. Por favor, estudien. Les he mandado ya un libro para que puedan repasar toda la parte de los circuitos y todo eso, porque eso es importante. Tienen que leer, tienen que repasar. Esto no es, ustedes se duermen y automáticamente aparece, no todo el conocimiento, ¿no? Ya, entonces lean. Yo les he mandado un libro, pero no es el único. Hay N libros que pueden ustedes descargarse o pueden, ahora ya tienen la posibilidad de salir, pueden irse a comprar. ¿Ya? Entonces tienen que estudiar. Que no puede ser que no puedan hacer un divisor de tensión. Entonces, si les pongo un circuito, menos lo van a poder hacer. Y eso es preocupante porque ya estamos entrando casi al segundo parcial. Aquí ya deberían ser expertos en todos los métodos para realizar el análisis de los circuitos, ¿ya? Entonces, por favor, lean lo que se les está dando.
Lean los libros que se les está dando, les han de dar en las otras materias igual otros tipos de libros para que lean. Léanlo, resuelvan sus ejercicios, los que están resueltos y los que están propuestos. ¿Entienden? Ya, despejen RCH. ¿Por qué vamos a despejar nuestra resistencia de Shunt? Porque se asume que del dispositivo de nuestro galvanómetro conocemos este valor. Si conocemos su cociente, pues conocemos obviamente el valor del galvanómetro, del voltaje del galvanómetro. Conocemos la resistencia interna del galvanómetro y conocemos el valor de voltaje que queremos medir. Lo único que no tendríamos es nuestra resistencia de Shunt. Así que despejen, por favor, me indiquen cuánto es la resistencia de Shunt. Despejen, por favor, y me indican cuánto es la resistencia de Shunt. Inge, ¿Sí? a mí me salió RI, paréntesis, voltaje menos voltaje del galvanómetro máximo, cerramos paréntesis, todo sobre el voltaje del galvanómetro máximo. ¿Cómo te ha salido? RI por paréntesis, voltaje menos voltaje del galvanómetro máximo, cerramos paréntesis, sobre voltaje del galvanómetro máximo. Ya, está bien. Gracias. Ya. Entonces esto, lo mismo puedo indicar que es entonces esto es lo mismo, ¿no ve? Eso es lo mismo. Inge, ¿Sí? a mí me sale la resistencia en Shunt es igual a la resistencia interna por el voltaje sobre el voltaje del galvanómetro máximo menos la resistencia I. Perdón, ¿cómo era? La resistencia en Shunt es igual a la resistencia I por V, que es el voltaje, sobre el voltaje del galvanómetro máximo menos RI. Claro, y si factorizas el RI tienes lo mismo. Ya, ya dije, gracias, perdón. ¿Ya? Al factorizar la resistencia RI vamos a obtener el mismo valor. ¿Estamos de acuerdo?
Ya. Entonces sabemos que esta relación de V sobre el voltaje máximo es el multiplicador de la escala. Ya es el multiplicador de la escala. Y esto también lo podemos poner en función de n, ¿no ve? Entonces voy a tener, en este caso, nuestra resistencia de shunt igual a la resistencia interna por n menos 1. Si tenemos ya el factor directamente de multiplicación de escala que queremos hacer, que queremos tener. Hagamos un diseñito. Se desea diseñar un voltímetro que mida un voltaje de 18 voltios, sabiendo que el voltaje de galvanómetro máximo es igual a 1 voltio y la resistencia interna es de 1 K. Ya le hice el diseño. Ya. Entonces, tenemos como datos el voltaje de entrada. ¿Cuánto era el voltaje de entrada? A ver, Miriam Maite está. Ingeniera. Miriam, Sí, dame los datos, por favor, del ejercicio. 18 voltios. Es el voltaje de entrada. Ya. El galvanómetro máximo es 1 voltio. ¿Y eso qué era? 1 voltio, Inge.
Ya, pero ¿qué es eso del galvanómetro máximo? ¿Qué es eso de galvanómetro máximo? ¿Mm? Miriam. Denis Carlo. Firme, ingeniera. Dígame los datos. El voltaje de entrada es 18 voltios. El Ya. voltaje de galvanómetro máximo es de 1 voltio. ¿Ya? Y la resistencia interna es de 1 ohmio. Gracias. Listo. ¿Ya? Entonces, si ustedes no tienen apuntado correctamente los datos, ¿cómo van a poder resolver? ¿Mm? Por si acaso me van a tener que, en el examen, tiene que estar todo, ¿ya? Los datos, la fórmula a utilizar, el reemplazo en la fórmula de todos los datos y el circuito normalizado. Ya, aquí hemos dicho que tenemos una resistencia interna de 1 ohmio. Tenemos un voltaje de 18 voltios y aquí un voltaje de 1 voltio. ¿Listo? ¿Cuánto es mi resistencia de Shunt? ¿Cuánto es el valor de la 17.000 resistencia de Shunt? ¿Cuánto? 17K ohmio. 17.000, 17 cada ohmio. 17K ohmio. Normalizando el valor, ¿a cuánto estamos volviendo? Si normalizamos los valores, ¿a cuánto estamos viniendo? $18K y 15K, ¿sí? Ya. Entonces, normalizando los valores de resistencia, tendríamos de 18K ohmios. Y el valor de 15K ohmios. Listo. Tenemos ambos valores. ¿Ya? Encuéntrenme el voltaje correspondiente para esto. Porque obviamente que para este voltaje de 18 voltios funciona estos 17K ohmios. Funcionan estos 17K ohmios. Pero para estos 18K, ¿cuánto sería su voltaje? Una preguntita. ¿Tengo que tener constante el voltaje del galvanómetro máximo y solo cambio el voltaje? ¿Verdad? Entiendo lo que me hablas porque está con retorno. ¿Puedes repetir la pregunta?
Inge, eh, una preguntita. ¿Se va a mantener constante el voltaje del ganómetro máximo? Claro, eso es propio del galvanómetro. Son características propias del galvanómetro. ¿Qué quiere decir? Es igual que de ustedes. Es propio de ustedes su carnet de identidad. Es propio de ustedes, no sé, sus nombres y sus apellidos. ¿Ya? Es propio de ustedes, a ver, ¿qué más? El tipo de sangre. Eso no se va a cambiar. Igual esto es propio del galvanómetro, no va a cambiar. A menos que coloquemos otro galvanómetro. Entonces, otro galvanómetro va a tener sus propias características. ¿Ya? Entonces, los datos del galvanómetro son propios del galvanómetro que se están utilizando. Por eso, cuando hacíamos laboratorio y, digamos, traían su galvanómetro y lo quemaban, se compraban otro, tenían que sacar todos los datos de nuevo de ese galvanómetro nuevo, porque no eran los mismos datos que del galvanómetro antiguo que se ha quemado. Entonces, si quemaban 10 veces, tenían que sacar 10 veces los valores de cada uno de los galvanómetros. ¿Ya? Son propios del galvanómetro. Inge, ¿Sí? para 18 ohmios me sale 19 voltios. ¿Me salían a todos? ¿Sale esto? Sí, Inge. Para ¿Para 15, 15? Sí, ingeniero. 16, Inge. Listo. Entonces debía ver los circuitos de cada uno, ¿no ve? Aquí en el diseño. Ya. Haremos otro circuito. Se desea realizar el diseño de un voltímetro. ¿Cómo dijo Inge, perdón? Se desea realizar el diseño de un voltímetro que posea una resistencia interna de 800 ohmios
Una resistencia interna de 800 ohmios. El voltaje de entrada que sea 360 voltios y una corriente de galvanómetro máximo de 1 miliamperio. Inge, ¿podría repetir de 800 ohmios, por favor? Es que se Y cortó una más o menos. corriente de galvanómetro máximo de 1 miliamperio. Y una corriente de galvanómetro máximo de 1 miliamperio. Resuelvan, por favor. Ya. ¿Cuáles son los valores de las resistencias de Shun? Veamos. ¿Georgina Mamani está? Sí, Inge.
Inge, ¿me escucha? Sí, díctame por favor el valor. Inge, recién lo estoy sacando. Ya voy a acabar un minutito, por favor. Ya. Fabio Flores. Fabio Firme, Flores, Inge. ¿está? Firme, Inge. El valor de la resistencia de Shun que ha sacado. Estoy haciendo así, Inge. Por favor, apúrense. Natalie Tezazas. Natalie Tezazas. ¿No está Natalie Tezazas? Joel Nina Llanos. Joel Nina Llanos. No se encuentra Joel. Joel Nina Llanos. Christopher Palacios. Firme, Inge. Ya, ¿cuál es el valor de la resistencia de Shun? Un momentito, Inge, lo estoy calculando. Víctor Hugo Angulo. Víctor Hugo Angulo. ¿No está? Luz Cáceres. Firme, ingeniera. ¿Cuál es tu valor de resistencia de Shun? Aún sigo haciendo. Intento correr la fórmula, pero no, está mal. Milenka Calle. ¿Cuál es el valor de resistencia de Shun? Inge, no me sale. No sé si podrían hacer un poquito con usted. Inge, para hacer esto con la ley de Ohm, para sacarlo, la resistencia. Inge, me sale un resultado grande, digamos, o sea, creo que está mal. Ya. A ver. ¿Me pueden dictar los datos? Con Los datos. $360. Se decía realizar el diseño La de un resistencia voltímetro interna que 800. posee una resistencia interna de 800 ohmios, el voltaje de entrada que sea de 360 voltios y una corriente del galvanómetro máximo de 1 miliamperio, que sea 1 por 10 menos 3. ¿Resistencia interna de cuánto has dicho? 800 ohmios. 800 ohmios, dije. Ya. El voltaje que se quiere medir es de 360 voltios, el voltaje de entrada. ya. Es el voltaje que se quiere medir. Y Y la corriente del galvanómetro máximo de 1 miliamperio. listo.
No hay más. Mi fórmula es esta. Ya. ¿Qué datos tengo? Tengo mi resistencia interna, sí, tengo mi voltaje, sí, tengo mi voltaje de galvanómetro máximo, no, sí tengo, ¿no? Pero, y tampoco tengo esto. Entonces necesito dos ecuaciones y dos incógnitas, ¿no ves? Si son dos incógnitas, van a tener dos ecuaciones. Si son tres incógnitas, tres ecuaciones, ustedes saben eso por la matemática que manejamos siempre, ¿no ven? Entonces lo que voy a hacer es obtener mi voltaje de galvanómetro máximo. Por la ley de Ohm, me dice que es mi resistencia interna por mi corriente de galvanómetro máximo, ¿ya? No hay más. En este caso es 800 ohmios por mi corriente, que es 1 miliamperio. Este es mi voltaje de galvanómetro máximo. Por lo tanto, el voltaje de galvanómetro máximo, ¿cuánto estaría dado? ¿Cuánto sería? Sus calculadoras, por favor. 0.8. 0,8 Inge. Amperio. No, voltaje. Perdón. 800 milivoltios. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, Sí. Ahí. Listo. Reemplazo los valores que tengo aquí, que sería 800 ohmios por un voltaje de 360 voltios de 800 milivoltios. ¿Cuánto es la resistencia de Shun? Menos 440 Inge. Menos 440, Inge. Igual. ¿Perdón? y que a mí me sale ahí me da 359.200. 59. ¿Cuánto? Inge A mí igual en 359. 0.3592 por 10 a la 6. Inge. O ¿Cuánto le sale? 359.2 K. 359.2 ohmios. ¿Seguro? Ahí está. Sí, Inge, me sale así. Sí, ese resultado. Ya. Por si acaso, las resistencias nunca son negativas. Para su información. Una resistencia es un componente. ¿Ya? Y si se han dado cuenta en el laboratorio que hemos hecho al medir las resistencias, las medían de en cualquier posición. Igualito daba el mismo valor, no te daba menos un K, digamos. O en el otro un K, no. Siempre te va a dar el mismo valor positivo. ¿Ya? Las únicas unidades que son vectores son las corrientes y el voltaje. ¿Entienden? Esas son vectores. Por lo que nos va a poder salir un valor negativo en cualquiera, no hay mayor problema.
Por definición, las resistencias nunca son negativas. Listo. Tengo esto. Ahora, mi resistencia normalizada, ¿cuál sería? $330K y 390K. Entonces, mi resistencia Shun normalizada estaríamos en 330K ohmios. Y la resistencia de Shun normalizada podría ser 390K ohmios. Listo. Saquen el valor del voltaje B. Va a ir soportando este. ¿Cuántos son los valores de galvanómetro? A ver, que me indiquen. Yosmar Mendivil. ¿Está Yosmar Mendivil? Firme, Inge. ¿Cuántos tus valores de voltaje? Aún lo estoy haciendo. Espero que estén haciendo realmente. Ya. Eric Campero. Eric Campero. Gabriel Mamani. Firme, Inge. Aún no estoy realizando. Estoy con la fórmula. Ya. Brian Mamani. Inge, me sale 1.25, redondeando. ¿Voltios? Sí. Ay, no. No creo. Está mal. Sí. Tendría que salir entre los 360 voltios. Inge, a mí me sale 330.8. ¿Perdón? Inge me sale 330.8 voltios. Y el otro 390.8 voltios. $390.8 voltios. Ya. Entonces tenemos eso. ¿Sí? Tenemos esos valores normalizados ya. Entonces, si ponemos una resistencia de 330K, vamos a poder medir solo hasta 330.8 voltios. Y si ponemos una resistencia de 390K, vamos a poder medir solo
hasta 390.8 voltios. Estamos hablando desde 0 hasta ese valor, ¿no ves? ¿Sí? Ahora, se estaban haciendo la pregunta de por qué la resistencia es muy grande. Es por la definición de lo que es un amperímetro y de lo que es un voltímetro. En la definición de la resistencia interna de un amperímetro, ¿qué nos dice? Por si acaso, estos deberían anotarse. ¿Ya? La resistencia interna de un amperímetro es aproximadamente 0. Idealmente es 0. Idealmente. Pero realmente llegamos a una aproximación de casi 0. Mientras que en el voltímetro, la resistencia interna idealmente es infinita. Eso quiere decir que debe ser una resistencia muy, muy grande. Pero realmente, en lo que se hace el diseño, llegamos a resistencias muy grandes. Por eso las resistencias que vamos a ir poniendo, que son las resistencias de Shunt, tanto en el amperímetro como en el voltímetro, tienen ciertas características. En el voltímetro siempre van a ser grandes, mientras que en el amperímetro siempre van a ser muy pequeñas. Por lo que llega la consecuencia de que los amperímetros siempre se queman, precisamente porque no hay una resistencia que les proteja, porque sus resistencias internas son muy pequeñas. En el otro caso de la resistencia del voltímetro, como muy grande, nunca se va a quemar. Porque tiene una resistencia muy grande que va a proteger al circuito. No pasa lo mismo con el otro. ¿Ya? Una pregunta para la resistencia Shunt y para calcular el voltaje de 30,8 y 390,8, ¿con qué fórmula es? Con la misma resistencia de Shunt. Despegas el voltaje B y ya. ¿El voltaje de que está aquí entre paréntesis o qué fórmula? Es la fórmula de la resistencia de Shunt. Ya, bueno. Es de la fórmula de la resistencia de Shunt. De esta. No podemos sacar de otra. ¿Por qué? Porque se supone que de esa fórmula estamos sacando, ¿no?, este valor. Entonces, si tenemos el valor, tendríamos que sacar el voltaje. Todos los parámetros internos del galvanómetro se mantienen. Esos son datos conocidos. Hagamos otro ejercicio más interesante. Se presenta el siguiente circuito. Del cual se quiere medir el voltaje sobre la resistencia 2. Viendo
que el voltaje del galvanómetro máximo es 1 voltio y su resistencia interna es de 1 K. Realiza el diseño. Ya. Entonces, este es nuestro circuito. Ustedes tienen que hallar el voltaje y con ese voltaje sobre la resistencia 2 hacer su diseño. ¿Ya? Este es nuestro circuito que queremos medir. Lo que vamos a hacer es realizar un voltímetro. Entonces, nuestro equipo va a hacer este ojito que se va a tener que conectar aquí, ¿no ve? Ustedes van a tener que hacer el diseño para el voltaje que nos está indicando que queremos medir. ¿Ya? Entonces, este se va a tener que conectar por medio de nuestros chicotillos aquí. Para medir el voltaje sobre la resistencia 2. Realicen su diseño, por favor. Todo lo que está pintado de rojito, por si acaso, es nuestro diseño de voltímetro, ¿no ve? Es lo que estamos diseñando. Lo que es todo negrito es nuestro circuito que hemos armado. Queremos medir. Este es nuestro equipo de medición. Queremos medir y ya. Para realizar el diseño necesitamos el voltaje que está cayendo sobre la resistencia 2, ¿no ven? Realicen realicen el diseño. ¿Tienen alguna consulta o duda para realizar el diseño? Sería sacando la respuesta. ¿Tienen alguna consulta o duda? Inge, ¿se resolvería en circuito con el equipo de medición más? Perdón, no escucho nada, no te escucho absolutamente nada, solo hay un ruido de fondo. Hola. El circuito lo resolveríamos con el equipo de medición. No, pues. El circuito es circuito. El equipo de medición es equipo de medición. Tienen que hacer el diseño del equipo de medición. Tienen que resolver el circuito y en función del valor que saquen para que está sobre el voltaje, sobre la resistencia 2, hacer su diseño de su equipo de medición y ya. Por eso lo he pintado de diferentes colores. Uno es el equipo de medición y el otro es el circuito.
Tienen 5 minutos para ir resolviendo. ¿Ya está resuelto?
Ya. Brian Mamani. Brian Mamani. Firme, Inge. ¿Ya tienes resuelto? Aún no, ingeniera. Un minuto más, por favor. Ya. Inicialmente dime cuánto es el voltaje que vamos a medir. Eso sí ya lo debes tener. ¿Tienes el voltaje que vamos a medir? ¿No? Kevin, mi hermano. Que, ¿Cuál es el no, voltaje todavía, para hacer ingeniera, el diseño? ¿Perdón? que aún no estoy haciendo el ejercicio. Ya. Richard Ramos. Firme, ingeniero. ¿Cuánto es el Aún me voltaje? falta, y que sigo haciendo el ejercicio. Brian Rivera. Firme, Inge. ¿Cuánto es el Inge, me voltaje? falta ¿Cuánto un... es el voltaje? No, Inge, aún sigo resolviendo. Michael Lima. Firme, Inge, me falta. Sergio Martínez. Sigo haciendo, ingeniero. Paul Tenemos que Quispe. empezar buscando el equivalente, ¿verdad? Firme, Inge. ¿Cuánto es su voltaje para hacer el diseño del voltímetro? Ah, está haciendo Inge, me falta. ¿Han Inge, entendido lo que tienen que hacer, no ve? Sí, te escucho. en la parte del circuito, lo que está con rojo y lo que está con azul son el voltímetro que hay que cambiar la resistencia, ¿no? Y lo negro es el circuito. Lo que está con rojo es nuestro diseño de voltímetro, nuestro voltímetro. Estos son sus chicotillos. Ya, dije. Y este negro, completamente negro, es el circuito. Hola. ¿Ya está? ¿Cuánto es el voltaje? Inge, ¿Mm? 1,96 voltios. No sé, ustedes díganme. No estoy seguro, la verdad. ¿Cuánto les está saliendo a los otros? Inge, a mí me sale 6.061 voltios. Inge, ¿le puedo decir como hice así para ver si está bien o está mal, por favor? Ahorita.
Deme un segundito. Inge me da 7.14. Inge me sale 9.85 voltios. Inge, yo no sé cómo hacerlo. El resultado ve 7.14. ¿Listo? ¿Les ha salido eso? No, Inge, ¿cómo lo sacó? Por No, divisor de Inge. tensión. Simple divisor de tensión. No tenían que estar disolviendo. Solo este circuito, ¿no ve? Y de ese circuito deberían haberme hallado el valor del voltaje B sobre la resistencia 2. Inge, ¿cuánto era la resistencia de shunt? También había que hallarla, ¿verdad? Sí, pero si no tienes tu valor de B, ¿cómo vas a hallar tu resistencia de shunt? ¿Mm? ¿Cómo vas a hallar tu resistencia de shunt si no tienes el valor de B que queremos medir? Entonces ese valor B se saca por divisor de tensión y ya. Sí, podrían haber hecho por mallas, por nodos, por lo que ustedes quieran. En cualquier método les sale lo mismo. Ya. Ahora, ¿cuánto es su resistencia de shunt para ese diseño? Eh, 6.14. $6.14, ¿qué cosas? Ohmios. ¿Está bien? ¿A todos les va a salir lo mismo? Sí, ¿no ve? Listo. Normalicen esa resistencia y saquen sus valores de voltaje. Y ya, nada más eso. Entonces, ¿han visto ya la aplicación de lo que es nuestro voltímetro? Chicos, aquí quedaremos. El viernes tenemos el laboratorio. El laboratorio nos toca ahora, laboratorio de potencia, creo, ¿no ve? Por favor, para el viernes el laboratorio correspondiente después de la ley de Ohm, creo que es el de potencia. Es el laboratorio de circuitos armados, tablitas, todo ya. Listo, chicos, nos vemos, por favor. Hasta luego, que les vaya bien. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Luego, Inge.